O sea, al final la ciencia, lo que decías tú, la ciencia no se puede justificar a sí misma, o sea, es que la ciencia está basada en toda una serie de presupuestos filosóficos que no puede justificar con su mismo método, porque los necesita para poder realmente utilizar su método de cara a conocer la realidad, ¿no? Y uno Ujú, lo que descubre si investiga la historia es que son presupuestos que nacen justamente en un contexto religioso, en un contexto, digamos, simbólico en el sentido en el que tú lo entiendes, y que digamos que son esos presupuestos y digamos, la fortaleza, la presencia cultural de esos presupuestos la que garantiza que pueda surgir algo así como una institución que dé pie a la ciencia. Y esos presupuestos pues serán que existe un Dios perfectamente racional que ha creado el mundo según unas leyes racionales y que nos ha creado nosotros con una mente que es capaz de conocer esas ujú. leyes, ¿no? Entonces esos son presupuestos que vienen directos de la teología. Bienvenido, Enric. Es un placer y un honor contar contigo en esta tarde. Bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Sebastián, a ti por invitarme. Bien, para aquellos que no conozcan a Enric, por favor, corran y vayan a ver su canal Adictos a la Filosofía. Voy a poner aquí debajo de este video el link para que puedan explorar su canal exquisito, claro, no se anda con palabras rebuscadas, sino que de manera muy fresca y de manera muy fiel las ideas de Aristóteles, de Platón y de muchos otros filósofos, tanto de la antigüedad como de épocas más recientes. También, por favor, vayan a ver su invitación porque Enrique estuvo recientemente en The Wall Project podcast y de todos los episodios que tiene ese canal, recomiendo de manera especial, por supuesto, donde estuvo Enrique, no se lo vayan a perder. Y también voy a poner aquí debajo el link. Y también, por favor, consideren fuertemente comprar su libro recientemente publicado, Hay filosofía en tu nevera, que es un libro tan grato que sin lugar a dudas, Enrique, no lo garantizo, pero voy a intentar en un futuro otra vez tenerte para hablar específicamente de ese libro, sería magnífico. Muy Pero bien, por el muchas día de gracias. hoy, pero por el día de hoy, Enrique, para mí sería buenísimo que hiciéramos algo que no es muy popular y es construir puentes, porque estamos en una era bastante tribal, donde parece que ya no hay forma de intentar ver una imagen del todo. Está esta enmienda a la totalidad, como un popular autor español lo llama, y da temor intentar otra vez ver la totalidad, porque ya como que suena a un reduccionismo o suena a no sé, una cosa que no se corresponde con la infinitamente compleja realidad que nos quieren hacer ver, que quizás no es tan ininteligible, ¿cierto? Em, entonces, la idea de el día de hoy es construir puentes. Enrique es una persona evidentemente apasionada por la filosofía y todo lo que tiene que ver con ella. En mi caso, yo soy una persona muy apasionada por la cosmología bíblica, por el mito, por la narrativa y todo lo que tiene que ver con la interpretación antigua, clásica de la Biblia. Y la idea en la charla de hoy es explorar quizás puntos de encuentro entre estas dos pasiones que, como ya he dicho, parece que fuera incorrecto intentar conectarlas, pero que es hora ya de dejar el tribalismo y explorar otra vez, volver a explorar puentes necesarios, ¿cierto? Que nos vuelvan a unir como seres humanos. Entonces, para empezar, Enrique, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu visión filosófica en el presente y cómo llegaste a ella? Si es posible, puedes tomarte un par de minutos y contarnos brevemente tu peregrinaje filosófico. Sí, pues mira, yo, digamos, o sea, yo empecé el grado en filosofía en el 2011, ¿vale? O sea, ya a mí me había llamado muchísimo la atención la filosofía durante el instituto. Había descubierto que era la disciplina en la que grandísimas mentes del pasado se habían estado haciendo las mismas preguntas que me había estado haciendo yo y preguntas todavía más raras que yo todavía no había descubierto, ¿no? Entonces a mí eso me fascinó, me enamoró. Yo siempre digo eso, a mí la filosofía me enamoró. Ujú. Y básicamente fue como descubrir una vocación y decidir que me quería dedicar a ella con toda mi alma, con todo mi ser, ¿no? Entonces empecé a estudiarla en el 2011 y bueno, a medida que iba estudiando, a mí me llamaban mucho la atención los autores más contemporáneos, tirando a contemporáneos y en concreto autores, digamos, existencialistas y, digamos, yo
desarrollé un gusto muy especial por Nietzsche. No Mm, por ninguna afinidad filosófica que tuviera con él, porque desde un punto de vista filosófico nunca me sentí cercano a sus propuestas, siempre me parecieron, digamos, erróneas, comprensibles, dado su situación particular y su momento histórico y sus circunstancias familiares y lo que sea, pero siempre me parecieron erróneas, pero sí que desarrollé una simpatía como muy grande hacia Nietzsche como persona y hacia mm, la manera en la que él enfocaba los problemas y la manera en la que él como se arrancaba el corazón del pecho y lo intentaba llevar a todas las problemáticas y a todos los problemas, ¿no? Entonces yo hice el trabajo de fin de grado sobre Nietzsche, por ejemplo, y entonces, digamos que decidí seguir profundizando en autores más contemporáneos, es decir, a partir siglo XX, especialmente ya entrado, o sea, segunda mitad del siglo XX y tal. Y dentro de todo ese campo de autores me interesaba especialmente lo que era la filosofía política, porque yo digamos mm, que tenía como la idea de que, bueno, la metafísica, todas esas ramas más teóricas de la filosofía están bien, pero lo que, digamos, hoy necesitamos es una filosofía política que esté centrada en los problemas políticos que tenemos, en cómo nos tenemos cómo tenemos que organizar una sociedad, cómo nos tenemos que relacionar entre distintas personas, distintas culturas, etcétera, qué noción de justicia es la correcta, cómo construimos puentes entre distintas cosmovisiones acerca de lo justo, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, a mí me interesaba sobre todo eso. Y yo me fui a estudiar un máster de filosofía política a Barcelona. Entonces, lo estudié en la Pompeu Fabra, pero ya mientras lo estaba estudiando, como que poco a poco le fui perdiendo el interés. No sé muy bien explicar por qué, ¿vale? O sea, no fue, digamos, un proceso mm, puramente intelectual. Yo creo que le perdí el gusto de alguna manera como misteriosa, le perdí el gusto y en cambio volví como a cogerle muchísimo el interés por lo clásico y los autores clásicos y en concreto por Platón y en concreto por Aristóteles, sobre todo Aristóteles. Y de hecho me acuerdo de ir de tanto en cuando o sea, por ejemplo, me acuerdo una vez estábamos visitando a un amigo en Valencia sí. y con este amigo mío siempre íbamos a visitar librerías de viejo, ¿no? Librerías que tuvieran libros de segunda mano y tal. Y me acuerdo de encontrar pues una colección de los presocráticos, en plan todos los presocráticos en una colección y tal. Y yo, ¡buah! Me encanta, esto es lo que... Y entonces como que realmente darme cuenta de que yo no quería seguir estudiando filosofía política, sino que quería volver mi mirada a la filosofía más clásica. Y entonces, bueno, reflexionando un poquito, pues decidí centrarme en Aristóteles, en concreto en la ética de Aristóteles, y por Ujú, ligarlo también con la filosofía medieval, que también me interesaba muchísimo, que yo tenía la sospecha de que es un periodo de la filosofía que es tratado de manera muy injusta en la enseñanza normalmente, pues por ligarlo también con la filosofía medieval, decidí estudiar de alguna manera la ética en Aristóteles y en Santo Tomás, ¿vale? En ujú. Aristóteles y Tomás de Aquino. Y poco a poco, digamos Tremenda que dupla. fui... Sí, 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 totalmente, totalmente. Y poco a poco fui como dándome cuenta de que tenía que ir como incluso más a los fundamentos, ¿no? O sea, había pasado de la filosofía política a la ética, ¿no? O sea, me había ido como a un nivel de abstracción mayor, a un nivel de fundamentación mayor, pero cuando empecé el doctorado enseguida me di cuenta de que tenía que pasar de la ética a la metafísica, si realmente quería dar cuenta de lo que yo estaba intentando buscar. Mm, Así que ese ha sido mi camino de la filosofía política a la ética y de la ética a la metafísica, y lo que he estado estudiando y lo que llevo estudiando, digamos, mucho tiempo es toda esta metafísica de raíz aristotélica, tal y como la encontramos en Aristóteles, tal y como la encontramos en Santo Tomás, pero también tal y como la encontramos en autores contemporáneos. O sea, digamos, de alguna manera recuperado también esa pasión por lo contemporáneo, pero de la mano de lo clásico, ¿no? O sea, esos autores que digamos, vivos actualmente están de alguna manera intentando recuperar intuiciones de la metafísica clásica como para decir, ojo, que el momento histórico en el que decidimos abandonar todas estas tesis fue erróneo, tenemos que volver atrás, ujú, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poquito mi itinerario intelectual. ujú. Muy fascinante, Enrique. De verdad que gracias por compartir un poco de eso. Y bueno, yo brevemente, de hecho suena muy parecido. Mi peregrinaje más en el área de la teología y el mito también ha sido una búsqueda incesante del fundamento.
Es una búsqueda incesante de querer dar con el fondo de las cosas, pero un fondo en el que uno pueda confiar. Entonces, yo empecé, por ejemplo, en una iglesia que está fuertemente influenciada por el fundamentalismo, que es esta Ujú. teología que surgió como reacción a la liberal, y que la liberal en sí misma surgió por el giro kantiano, ¿cierto? Que Kant hace este vuelco hacia el individuo, se desconecta de un mundo metafísico y de ahí surge entonces. El giro copernicano de Kant. Sí, Sí. de Kant. Pues por su influencia y por otros empiristas surge entonces la teología liberal, que trata la Biblia como si fuera una rana, que solamente hay que diseccionarla con las herramientas de la ciencia empírica. Y como reacción a la teología liberal, kantiana, empirista, surge entonces la teología fundamentalista. Y yo empecé en una iglesia muy influenciada por el fundamentalismo. Y el problema con las iglesias que surgen como reacción a es que de alguna forma quedan ancladas a eso que estaban reaccionando, a eso contra lo cual estaban reaccionando, porque es muy curioso que tanto los fundamentalistas como los liberales, de los que tanto querían distinguirse, comparten una supuesta separación radical entre lo espiritual y lo terrenal, por el mismo empirismo, ¿cierto? Porque el empirismo rechaza la idea de construir ideas sobre ideas o la idea de una metafísica o la idea de algo real fuera del ser humano, invisible, no obstante real. Todo eso es rechazado y por lo tanto, el fundamentalismo que reacciona contra el liberalismo termina creyendo eso mismo. ¿Y por qué? Porque ellos terminan diciendo que lo espiritual no tiene nada que ver con lo terrenal. Esta idea de que nosotros vamos a preservar lo metafísico, pero les sale de manera extraña porque terminan afirmando de manera dogmática que la Biblia es inspirada por Dios, que Cristo resucitó y pues todo esto, pero en una extraña antagonía con la ciencia, una extraña antagonía con la sabiduría, con la filosofía. Entonces hay como una desconexión y por eso en mis primeros años yo pues tal cual, se me sembró esa semilla y yo dije, ok, entonces yo tengo que estar en constante pelea con la filosofía, con la ciencia, con todo lo que sea secular. Me tengo que oponer a todo eso. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta de que esa dicotomía entre lo espiritual y lo terrenal no se puede sostener. Porque, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, las iglesias se vuelven demasiado científicas? Que empiezan a incorporar todo tipo de mercadotecnia pues parecen más como una empresa así súper construida y que ha incorporado todo tipo de nociones seculares. Entonces es como que por un lado las iglesias empiezan a verse bastante científicas y por el otro, ¿qué pasa cuando los ideólogos o los científicos naturalistas empiezan a sonar religiosos? Que es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Que hoy día estamos viendo una clase política que apela a la narrativa. O sea, es el retorno de la narrativa. Pero la narrativa no puede ser justificada empíricamente, porque es algo invisible, o sea, es una historia que yo te propongo y que si tú la adoptas, entonces te va a dar sentido, te va a dar propósito y te va a insertar en mi activismo político. Entonces, ves cómo se empieza como que a mezclar otra vez iglesias que se empiezan a ver muy científicas, muy técnicas y una clase política que empieza a sonar muy religiosa, con narrativas de oprimidos y opresores, que casi suena como un regreso a la mitología antigua. Entonces me empecé a dar cuenta de que la separación espiritual terrenal no se sostiene y dije, bueno, entonces, ¿qué hago ahora? O sea, ya me di cuenta que esto no es real, que hay una interconexión que no puedo acabar, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Y empecé a buscar entonces teólogos con un discurso más integrativo. Solamente para mencionar uno, está N.T. Wright, que él es un teólogo que investiga ampliamente el mundo antiguo y te permite como alejarte un poco de esta modernidad fragmentada y reimaginar la realidad como la imaginaba un judío del primer siglo, ¿no? Y cómo los judíos, por ejemplo, imaginaban o veían el templo como la unión de la tierra y el cielo, justamente esa unión entre lo espiritual y lo terrenal, a lo que yo antes me oponía, pero que ya me daba cuenta que no lo podía negar. Entonces me empecé a enamorar de ese mundo antiguo, de ver la realidad más bien como la constante relación entre lo físico y lo espiritual, y empecé a irme por allí hasta llegar al pensamiento tradicional de la Edad Media. Am, pero de eso podemos comentar un poco más adelante. Am,
Mencionaste el giro copernicano de Kant, que antes de él estuvo pues el giro copernicano de Copérnico, ¿cierto? Que se puede ver como, o que muchos pensadores lo ven como un punto pivotal, un cambio profundo en Occidente, en todo tipo de materia, en materia cosmológica, ontológica, epistemológica. Pareciera que el giro copernicano realmente fue algo que alteró de manera visceral Occidente. ¿Qué piensas de la profundidad de ese cambio? Pues, honestamente, claro, te lo tendría que pensar esto. O sea, yo entiendo que hay un cambio, digamos, coincidiendo con lo que se suele llamar la revolución científica, que más que una revolución científica, o sea, además de una revolución científica, es una revolución filosófica. Entonces, lo que sucede ahí es que hay una filosofía que se apunta al carro de la revolución científica y consigue hacerse pasar a sí misma por científica y arrogarse como el derecho a ser considerada la filosofía de la ciencia cuando realmente no tenía por qué haber sido así. Y Ujú, seguramente con otra gestión de las cosas habría sido diferente. Y la filosofía a la que me refiero es una filosofía atomista, reduccionista, mecanicista, ¿no? Que entiende la naturaleza como un espacio completamente desprovisto de cualidades sensibles intrínsecas. Las cualidades sensibles son todas proyecciones de la mente y entonces es un espacio, la materia, reducida a pura extensión, con propiedades geométricas en las que no hay finalidad, no hay direccionalidad, no hay ya la causa final aristotélica, por ejemplo. Apenas si hay esencias, ¿no? Si hay formas. Entonces, hay ahí toda una revolución filosófica en la que lo que se hace es cambiar la manera en la que el clásico veía la naturaleza y específicamente el aristotélico, ¿no? Porque digamos en ese momento la filosofía dominante en la escuela era el aristotelismo, ¿no? Un aristotelismo cristianizado, también en ciertos puntos casado con el platonismo, etcétera, ¿no? ujú, Pero que se empieza de alguna manera sustituir por esa otra filosofía mecanicista que tiene su origen en el atomismo de Demócrito, que digamos no había conseguido tener éxito hasta ese momento, ¿no? Y yo creo que, bueno, esto se debe a diferentes cuestiones desafortunadas, ¿no? De entrada, por ejemplo, el hecho de que la, digamos, hay poca. No hay una distinción clara en lo que es la filosofía aristotélica y lo que son las tesis científicas de Aristóteles, ¿no? Entonces, mm, en el momento en el que las tesis científicas de Aristóteles se empiezan a poner en duda y hay un cambio de paradigma, de alguna manera, en lugar de quitar lo obsoleto y mantener lo que seguía teniendo sentido en la filosofía aristotélica, se pretende como cambiarlo todo cuando a lo mejor no era necesario, ¿no? O sea, yo mm, no veo que en la revolución, en la llamada revolución científica o en el llamado giro copernicano, pero bueno, esto a lo mejor tú si lo has estudiado más me podrías decir lo contrario, ¿eh? Pero yo no veo que haya nada como intrínsecamente imposible de compatibilizar con una visión más clásica del mundo, con una visión más aristotélica o incluso con una visión simbólica, ¿no? Claro, y luego ya si te vas obviamente a lo que en filosofía conocemos como el giro copernicano, que es la filosofía de Kant, claro, ahí ya sí que no hay manera de rescatar eso, porque ya es una filosofía completamente encerrada en el sujeto, en el que el sujeto se convierte en el centro, digamos, de la evaluación de todas las cosas y en el que ahí sí que no hay manera de que el sujeto salga de sí mismo. O sea, eso está prohibido por la filosofía de Kant. El mm, sujeto no sale nunca de sí mismo y lo que hay fuera de sí mismo no lo puede realmente conocer, ¿no? Entonces yo creo que eso es bueno, y es una de las cosas que, por ejemplo, comento en mi libro, yo creo que eso fue un error llegar a ese punto. Entonces, sí, de ahí lo que yo estoy como intentando transmitir con mi trabajo, que es, hey, hemos llegado a este punto que es erróneo y que es, digamos, un callejón sin salida, tenemos que volver atrás. Y atrás es volver a Aristóteles, volver a Platón, volver a esa filosofía clásica que entendía la naturaleza desde un punto de vista un poco más rico, no meramente reducida a lo que un método matemático cuantitativo puede decirte de la naturaleza, ¿no? ujú. Ok, bueno, eso me parece muy fascinante.
Desde el punto de vista de la mitología o la narrativa o el simbolismo, el giro copernicano fue en primera instancia un cambio cosmológico, porque Mm, me encanta cómo lo dice C.S. Lewis en el libro La imagen descartada. C.S. Lewis dice, hay una diferencia fundamental entre lo que hizo Copérnico y lo que hizo, por ejemplo, Galileo. Que Galileo dijo, hay diferentes teorías acerca del cosmos. La Tierra está en el centro, o de repente el Sol está en el centro, o de repente ninguna de las dos. O sea, hay muchas teorías. Y yo, Copérnico, voy a proponer una. Y es que la Tierra gira alrededor del Sol, pero es solamente una teoría más que yo pongo sobre la mesa. Ese es Copérnico. Lo que hizo Galileo, y dice C.S. Lewis, la razón por la que Copérnico no levantó ni una ola, pero Galileo empezó una tormenta que hasta el día de hoy nos tiene locos, es que Galileo dijo, esta es la mejor forma de entenderlo. O sea, que lo que hizo Galileo fue, pues, como ya tú lo venías sugiriendo hace un par de minutos, fue cambiar la naturaleza de la teoría. Porque si Galileo hubiera dicho: "Miren, yo estoy notando que más bien parece que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, pero este modelo puede coexistir con lo que ya hemos estado preservando por milenios", no hubiera pasado nada. Pero él dijo: "Esta es la mejor o esta es la verdadera forma de entender el cosmos". Fue eso contra lo cual el catolicismo estaba peleando. No con que alguien más pusiera un modelo sobre la mesa, sino que alguien jerarquizara los modelos y dijera, este es el más importante, que es el modelo que se corresponde con una descripción material del universo. Em, Porque cuando el sujeto medieval entendía que el ser humano está en el centro del universo, los medievales no eran tontos, ellos quizás hasta tenían la intuición de que habían varias formas de explicar el universo, digamos en un sentido material, pero en un sentido trascendental era importante preservar la idea de que estamos en el centro del universo. Ya esa no es una declaración meramente científica en el sentido material, sino que es una declaración ontológica de cuál es nuestro rol o nuestra posición fundamental en el universo. Porque, o sea, por más que hoy día sepamos que la Tierra gira, la Tierra gira pues alrededor del Sol y que el Sol en sí mismo gira alrededor de la Vía Láctea y que la Vía Láctea se mueve, o sea, por más que podamos irnos en ese viaje donde ya se pierde todo tipo de referencia, yo me levanto en la mañana y yo me sigo percibiendo intuitivamente como el centro de mi vida. O sea, nadie se levanta en la mañana y dice, ¿en qué punto de la Vía Láctea estaré hoy? Me levanto en la mañana con esta intuición innegable, inmediata, de que yo soy el centro y yo intuyo todo a mi alrededor con referencia a mí, ¿no? Mi identidad, mi familia, mi país. Entonces, la perspectiva simbólica dice que fue una confusión de categorías. Hubiera sido suficiente con que Galileo dijera, físicamente hablando, este modelo es más preciso, pero metafísicamente hablando hay que preservar el modelo geocéntrico. Entonces, en ese cambio de paradigma, donde la descripción física de las cosas ganó primacía hasta el punto de descartar todo lo demás, fue ahí donde nos volcamos entonces a la materia, como tú decías, nos volcamos a una obsesión por describir todo en un sentido material y nos olvidamos de que quizás hay un logos, de que quizás las cosas tienen un propósito más allá de su descripción material y que quizás eso es tan importante como mejorar nuestra precisión en cuanto a la comprensión material de las cosas. Y claro, no es irreconciliable. Lo que pasa es que estamos tan lejos de esa visión logocéntrica del universo que ya suena como algo superficial, ¿no? Como que si yo digo el propósito del ser humano es X o el propósito de una casa es Y, ya suena como que cualquier cosa que salga de mi boca va a ser subjetivo. Por lo que tú decías, ¿no? Lo de Kant, que estamos encerrados dentro de nosotros mismos y por tanto, cada vez que alguien intenta hacer una declaración más allá de lo empírico, pues a lo mejor es subjetivo, ¿verdad? No es algo real que exista allá afuera. Sí, sí, por eso digo, o sea, al final el hecho, o sea, que sea la Tierra la que gira alrededor del Sol no tiene ninguna, no tiene, ¿cómo decirlo? No tiene ninguna consecuencia metafísica necesaria con respecto a la cuestión de la centralidad del ser humano en la creación o en su vida o en su propia vida, ¿no? Entonces, al final es una cuestión
o sea, el error está en querer quizás sacar conclusiones metafísicas de modelos científicos Mm, cuando eso es un salto quizás que no está realmente legitimado, ¿no? O a veces incluso se dice, o sea, yo he escuchado muchas veces, ¿no? Pues la ciencia demostró que el ser humano es solamente eh, una minúscula partícula de polvo en el cosmos y por tanto eso significa que sí, el ser humano sí. no es importante, ¿no? Y es en plan, a ver, ¿quién dijo que el tamaño era directamente proporcional con el valor y con la importancia, ¿no? Entonces, si eso alguien lo hubiera pensado alguna vez, pues no sé, habríamos pensado que los elefantes eran el centro del cosmos y no es, nadie lo pensó así, ¿no? Y Entonces, que las ballenas eran el centro del océano, algo claro, así. y que sí, exacto, y que no sé, y que todos teníamos que girar alrededor de las ballenas. Entonces, realmente uno está intentando sacar una conclusión metafísica a través de una premisa que ni está en ningún lado demostrado, ni forma parte propiamente de la teoría científica en sí misma, sino que, como decía, es una premisa filosófica, pero que se intenta colar como premisa científica, ¿no? Entonces, Ujú. la revolución cosmológica pasa lo mismo. O sea, ¿qué más da que sea la Tierra la que gire alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra con respecto a la pregunta del rol que el ser humano tiene en el cosmos? Ujú. No parece que tengan ningún tipo de relevancia. O sea, parece que es perfectamente susceptible de la misma interpretación simbólica que tú le llamas el heliocentrismo que el geocentrismo, Sí, en último término. exactamente. Y ya pues hemos llegado a un punto donde se ha vuelto evidente, bueno, siempre debió ser evidente que pues incluso el método científico actual no se puede justificar a sí mismo. Porque, Ujú. por ejemplo, cuando un científico hace una medición sobre un fenómeno sensible y formula una teoría para explicar ese fenómeno sensible, esa teoría ya no es física. Entonces, ¿cómo la puedes justificar? Porque el científico está constantemente dándose cuenta, como que, oye, espérame, yo puedo formular una teoría inmaterial que explica ese fenómeno. Y luego, si yo le comparto esta teoría a alguien fuera de mí, a mi colega científico, él también la puede poner a prueba y me doy cuenta de que la teoría existe fuera de mí. O sea, si retornamos a nuestra experiencia inmediata del mundo, Kant se cae casi que inmediatamente, desde el mismo instante pues en el que yo comparto una teoría, ¿verdad? Es una de las cosas que defiendo en mi libro. O sea, yo no entiendo cómo Kant no queda encerrado en el solipsismo, ¿vale? O sea, Mm, para explicarlo así un poco por encima para la gente de tu audiencia que a lo mejor no sepa en plan, ¿quién es Kant? ¿Quién es este hombre? ¿Qué dijo, no? O sea, Kant lo que planteaba es que, digamos, él hacía la distinción entre el noúmeno, las cosas en sí, y el fenómeno, las cosas como se nos aparecen, o nuestra experiencia de las cosas. Y él decía que las cosas en sí mismas están fuera de nuestro alcance cognitivo, que no las podemos conocer, sino que lo que conocemos es como una especie de reconfiguración que nuestra mente hace de unos datos completamente caóticos e informes que le llegan de la experiencia, una reconfiguración que hace con sus propias categorías mentales que tiene, digamos, de nacimiento, de fábrica, ¿no? Es como si uno de los ejemplos que pongo en el libro es como si llevásemos unas gafas de realidad virtual ujú, y esas gafas recibieran unos datos de la realidad, pero luego reconstruyeran lo que a ti te presentan de manera como completamente independiente de lo que hay fuera. O sea, a lo mejor fuera están los demogorgons y estamos huyendo de los orcos y de los dragones y tal, y mi experiencia, la película que me está mostrando a mí, digamos, mis categorías mentales subjetivas, es que estoy hablando con Sebastián en un canal de YouTube, ¿no? Entonces, el problema ahí es eso, que Kant no puede realmente escapar del solipsismo, porque es que, o sea, la misma tesis de que hay otras personas, además de mí, con las que yo me puedo comunicar, exige que yo sea capaz de acceder al noumeno y verificar que realmente ahí fuera hay otras personas a las que yo les puedo transmitir un mensaje que les llega a través de un espacio intermediario entre los dos, que no es ujú. ninguno de los dos, es decir, les llega a través del noumeno y que realmente ellos lo pueden recibir del Claro. noumeno, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo Kant puede realmente escapar de eso. Y al final, por eso, o sea, si uno lleva una filosofía kantiana a sus últimas consecuencias, no va a terminar en el realismo científico, va a terminar en alguna especie de constructivismo en el que la ciencia es un resultado
de nuestras categorías mentales o nuestras categorías sociales, es un resultado de, pues no sé, procesos sociales en los que nos Ujú, ponemos de acuerdo según nuestros intereses, intereses de poder, etcétera, pero que realmente no es una disciplina que esté diciendo algo verdadero acerca de cómo es la realidad, de cuál es la ujú. estructura en sí de la realidad, que es lo que pensamos de manera natural, porque de manera natural somos realistas. ¿Sí? En cambio, si uno es kantiano y lleva a sus extremas consecuencias del kantismo, va a terminar en alguna especie de constructivismo, en el que la ciencia no va a ser una disciplina que esté realmente conociendo lo real, porque eso va a ser imposible. Entiendo. Entonces, o sea, al final la ciencia, lo que decías tú, la ciencia no se puede justificar a sí misma, o sea, es que la ciencia, sobre todo si uno quiere mantener un realismo científico, está basada en toda una serie de presupuestos filosóficos que no puede justificar con su mismo método, porque los necesita para poder realmente utilizar su método de cara a conocer la realidad, ¿no? Y uno Ujú, lo que descubre si investiga la historia es que son presupuestos que nacen justamente en un contexto religioso, en un contexto, digamos, simbólico en el sentido en el que tú lo entiendes, y que digamos que son esos presupuestos y digamos, la fortaleza, la presencia cultural de esos presupuestos la que garantiza que pueda surgir algo así como una institución que dé pie a la ciencia. Y esos presupuestos pues serán que existe un Dios perfectamente racional que ha creado el mundo según unas leyes racionales y que nos ha creado nosotros con una mente que es capaz de conocer esas ujú. leyes, ¿no? Entonces esos son presupuestos que vienen directos de la teología. O sea, son presupuestos que vienen directos de la teología y que Sí, históricamente ha sido así. Claro, cuando o sea, el punto es que, digamos, estamos viviendo un momento histórico en el que queremos mantener el resultado, es decir, la ciencia, negando el origen de sus presupuestos. Y está por ver si esto es un proyecto viable. Está por ver. sí, Yo sí, sí, lo sí. dudo un poco. Yo lo dudo un poco porque en la medida en que uno pierda la confianza en que efectivamente existe un Dios que es el responsable último del orden racional del universo y de la constitución de nuestra mente, que está orientada a conocer esa verdad, esas verdades racionales del universo, pues si uno pierde la confianza en esos fundamentos, ¿para qué va a continuar haciendo ciencia? ¿No? O Ujú. sea, no sé. Ya Bueno, veremos, eso ya lo veremos. bueno, para aquellos que de pronto lleguen a esta charla de tu audiencia, que de repente vean el nombre y se animen a ver esta charla, paradójicamente Kant es uno de los pensadores que más me ayuda a definir de manera muy sencilla lo que es el simbolismo, la aproximación simbólica, que yo insisto, es simplemente volver a la mente medieval. Entonces, Kant dice que traemos dentro de nosotros una serie de recursos cognitivos para interpretar el fenómeno que nos llega, ¿cierto? Que es diferente de lo que está allá afuera, pero lo que nos llega, entonces lo interpretamos con recursos cognitivos que son internos. El simbolismo dice algo muy parecido, pero que a la vez es muy, muy diferente. Y es que, ok, el ser humano está en el centro del universo, visión medieval. Estamos en el centro, pero cuando la mente medieval decía eso, no lo decía en un sentido meramente físico, sino metafísico, o sea, era una declaración metafísica. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se refería exactamente el medieval con que estamos en el centro? Bueno, que el ser humano existe entre el cielo y la tierra, pero no entendiendo el cielo como la atmósfera física, ni la tierra como el globo terráqueo, sino entendiendo el cielo como el origen de los principios invisibles que descienden para darle sentido a los fenómenos que experimentamos. O sea, suena muy parecido a Kant, porque Kant reconoce que empíricamente lo que nos llegan son fenómenos. O sea, hay, digamos, una dimensión fenomenológica en Kant, y es que él entiende que lo que en primera instancia nos alcanza son fenómenos. Es un flujo infinitamente complejo de fenómenos que requieren ser organizados. La diferencia entre Kant y el medieval es que mientras que Kant piensa que los recursos para interpretar el fenómeno están adentro, el medieval piensa que los recursos vienen del cielo, o sea, vienen de arriba, nos son dados por Dios y estamos en el centro como una especie de puente. De hecho, dicen los padres de la iglesia como San Máximo el Confesor, él dice que el ser humano es el laboratorio cósmico, ya como que el ser humano es puesto entre medio, entre lo invisible, que va a sonar un poquito raro porque hoy día estamos muy metidos en la ciencia hiperespecializada,
pero el cielo para un medieval era donde residían las teorías, la matemática, la geometría, o sea, cualquier cosa que no sea sensible, pero que se entendía como real, era perteneciente al cielo. La lógica, la ética o los principios éticos, la moral, cualquier cosa que el ser humano intuía real y compartida entre todos, pero carente de materia, ellos decían, viene del cielo. Pero ¿cuál cielo? Viene de una dimensión superior, el cielo, el reino de Dios. Pero todo eso que habita en el cielo, el ser humano es capaz de traerlo y bajarlo a la tierra para darle sentido a los fenómenos que nos rodean constantemente. Entonces, yo, por ejemplo, como simbolista, yo creo que estamos constantemente haciendo una pequeña unión de lo terrenal y lo celestial. Por ejemplo, en este momento me rodea, no sé, un control remoto. Si yo agarro un microscopio para intentar encontrar en el control remoto dónde está la identidad de esto en los átomos, nunca lo voy a encontrar. Porque si yo sigo bajando en la materialidad de este control remoto, pues voy a bajar a no sé, las partículas, en las moléculas, luego los átomos, luego las partículas subatómicas, y voy bajando y luego me topo contra el mundo cuántico y nunca encontré en la materialidad lo que yo llamo control remoto. Entonces, los simbolistas decimos, es porque cada vez que miramos un objeto físico, una persona, una montaña, lo que vemos en primera instancia es un fenómeno. Pero cuando yo digo, eso es una montaña y yo le asigno una identidad a ese fenómeno, ya estoy uniendo de manera micro un elemento celestial, que es la identidad de montaña invisible, y el fenómeno que se me presenta ante los ojos. Entonces, de esa manera vemos todo como pequeñas uniones entre un fenómeno caótico y un principio celestial para darle identidad. No sé si me explico más o menos por dónde voy. Sí, sí, a mí me recuerda mucho a Platón, por ejemplo. O sea, Ujú. Platón también tiene esta idea, ¿no? O sea, el ser humano al final para Platón es el puente entre el mundo de las ideas y el mundo sensible y pertenece al mundo de las ideas, pero ha caído en este mundo, pero en ese sentido es el puente, ¿no? Porque tiene como esas dos partes, una parte que pertenece a un mundo, otra parte que pertenece al otro mundo y que de algún modo, gracias al conocimiento que tiene de lo suprasensible, ¿no? De lo idético, pues es por eso que puede entender el orden que se da en el mundo sensible, ¿no? Se me ha recordado mucho a Platón. Sí, correctamente. Y pues por supuesto, hay mucho de platonismo, como tú mencionabas, en el pensamiento medieval, pero pues Ujú. el sujeto medieval no se casa con Platón en el sentido de luego rechazar la materia, porque era un platonismo bautizado o Sí. cristianizado. Luego de la encarnación, la mente cristiana despreció esa idea de la materia es mala. O sea, la encarnación Ujú. acabó con esa parte del platonismo, por lo menos dentro del pensamiento cristiano. Em, entonces sí, es muy interesante eso porque luego es un patrón que uno lo puede aplicar a cualquier cosa. Como tú decías, luego de Kant surgieron los constructivistas, que básicamente van a decir, porque evidentemente Kant no se sostiene, van a decir, no, entonces existimos dentro de una intersubjetividad, ¿cierto? Eh, el ser humano o las poblaciones humanas existimos en el mundo y construimos una red artificial de significados para que podamos entendernos entre nosotros, pero esa red que nosotros creamos de significado no se corresponde con la realidad. Ahí está el gran problema del constructivismo. Mientras que el simbolista va a decir la red de significados dentro de la cual existimos es absolutamente real. No hay una separación. Por supuesto, hay sistemas de significado que se alejan de lo real, digamos, más o menos acertados. Y por supuesto, yo como cristiano voy a decir el sistema o la red de significados que se corresponde plenamente con la realidad es la que gira en torno a Cristo. Pero yo entonces no voy a separar esa red de significados de la realidad en sí misma. Hmm. Esto es lo que le dijo Tolkien a C.S. Lewis. Le dijo, ¿no? Que el cristianismo es el mito verdadero. Es Exacto. el símbolo supremo, el símbolo verdadero. Sí, sí. Exactamente, a eso le estoy apuntando. Entonces, desde esa perspectiva, se empiezan a unir estadios del conocimiento que antes parecía que no podían unirse, porque para el cristiano simbolista, la fenomenología está conectada con la ontología, porque los fenómenos que me llegan yo los interpreto, pero los recursos con los que los interpreto son reales, no son meramente artificiales. Entonces,
mi experiencia fenomenológica se une con la ontología del cosmos. Y así como que se empiezan a integrar otra vez diferentes estadios. Pero bueno, para seguir avanzando un poquito más, para ya darle, para ir pues hacia el último punto de la conversación, me gustaría preguntarte, em, ¿en qué proyectos trabajas en este momento? Luego de que publicaste el libro y ya nos comentaste que es parte de tu misión, digamos, es proponer algo que no sea Kant, volver a lo tradicional. ¿En qué trabajas en este momento? Pues ahora mismo estoy muy centrado en aterrizar después de la tesis y después del libro y en encontrar, digamos, el equilibrio perfecto entre las distintas cosas que quiero hacer, ¿no? Mm, Pero no sé, o sea, estoy todavía viendo exactamente qué hago, por qué camino voy, ¿no? Entonces, pero bueno, a mí me interesaría mucho, o sea, una de las cosas que hace mucho tiempo que quiero conseguir es hacer una buena serie de filosofía medieval en el canal. Porque aunque hay algunas cosas en YouTube de filosofía medieval, por lo general siempre son un poco, siempre son, digamos, mucho más... mm, o bien son demasiado especializadas y por tanto no mm, tienen un potencial divulgativo, o bien tienen un potencial divulgativo, pero a mi juicio no terminan de presentar correctamente la filosofía medieval y los filósofos medievales, ¿no? Entonces quiero ver si puede hacerse algo en intermedio a eso. Pero para ello quiero primero terminar en plan de asentar bien las bases de Platón y Aristóteles, entonces no sé nunca cuándo voy a poderlo conseguir. Pero bueno, estoy en mil cosas, pero van a ir saliendo. muy interesante, Enrique. Bueno, yo muy agradecido por tu tiempo, disfruté mucho la conversación y más adelante, si Dios lo permite, me encantaría volver a tenerte para hablar de tu libro específicamente. Que estés muy Muy bien, bien, muchas Enrique, gracias. y hasta una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Muchas gracias, Sebastián.